Bienvenidos amigos de la danza, comunidad European Dance Grand Prix, a esta nueva entrega del fantástico mundo del ballet La Bayadera. Pero antes, los invito a suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, compartir y sobre todo disfrutar. Comenzamos. He preguntado a un grupo de personas que han visto El Reino de las Sombras de La Bayadera, personas de diferentes niveles de educación e intelecto y de una variedad de orígenes sociales, si les gustó el trabajo coreográfico y, de ser afirmativo, ¿por qué? Todos respondieron afirmativamente, les gustó mucho, pero solo algunos de ellos pudieron decir por qué, e incluso los que pudieron no siempre fueron muy precisos en cuanto a sus razones. Luego les hice otras preguntas, si les gustaba Beethoven. Nuevamente la respuesta fue sí, y nuevamente nadie, con la excepción de algún especialista en música, pudo explicar por qué. Y esto a pesar de que se ha escrito mucho sobre críticos de ballet como Akim Bolinsky y Valerian Svetlov acerca de El Reino de las Sombras, además de algunos artículos superficiales sobre artistas particulares. Los coreógrafos generalmente hacían referencia a la existencia de algunos excelentes y valiosos arabesques, développés à la seconde, port de bras, jetés, tours, chaînes, etc. en la escena de las sombras, pero no podían decir por qué estos movimientos eran tan agradables aquí, cuando en otras obras los mismos movimientos no lograron producir el mismo efecto. No hace falta decir que las respuestas superficiales de esta naturaleza nunca satisfarán a nadie que vea la coreografía como un gran arte. Me hice la misma pregunta e intenté responder sin recurrir a una mera lista de movimientos. ¿Cuál es la razón por la que a todos les gusta esta coreografía en particular? ¿Es por su exotismo indio? Pero ni las poses ni los movimientos en la escena son visiblemente de la India que todos conocemos. Considere, por ejemplo, cómo los indios se paran con las palmas juntas frente al pecho, una pose que adoptan en circunstancias como conocer personas o conversar. Es una pose llena de buena voluntad, respeto y diferencia hacia la otra persona sin ningún indicio de sumisión servil. Este saludo con las manos juntas quiere decir al otro: el divino dentro de mí se inclina ante el mismo divino dentro de ti, y se considera una señal de respeto y gratitud. Hay tanta humildad como reverencia en este saludo y se cree que el mudra también protege a la persona que lo realiza con seriedad. Al juntar las manos se mantiene la energía protegida y contenida, en lugar de absorber la energía de la otra persona. El saludo con la mano en la frente y la otra en el corazón que observamos en muchas partes de la bayadera, además de un saludo de respeto, significa: mi corazón y mis pensamientos están contigo. Esto es lo que vemos en El Reino de las Sombras, de Petipa, aunque no reproduce poses indias durante, sino que crea posturas coreográficas que concuerdan con ellas en términos de estado de ánimo. La presencia de esta India espiritual en El Reino de las Sombras se hace sentir desde el momento en que los intérpretes entran por primera vez. Hay buenas razones para caracterizar a los bailarines como sombras. La sombra o sombra de una persona reproduce cada uno de sus movimientos con el más mínimo detalle y, por lo tanto, revela su yo espiritual, pero en abstracto. Cualquier cosa más concreta conduciría invariablemente al naturalismo, que siempre ha sido enemigo del verdadero realismo en el ballet.
Las personas que observan la escena de las sombras perciben su esencia del mismo modo que experimentan fuertes emociones cuando escuchan una pieza musical como Appassionata de Beethoven. Cada individuo encuentra en el reino de las sombras algo que corresponde a algo de sí mismo, algo que se despierta con la coreografía de la obra, como quien escucha música, la oye a su manera particular. Uno debe buscar en las profundidades de la imaginación una reacción personal a el reino de las sombras. La escena evoca una respuesta espiritual que es difícil de explicar con palabras, como la impresión creada por una pieza musical. El reino de las sombras muestra evidencias de una gran habilidad en la coreografía realista. Se trata de una coreografía del más alto nivel. Su riqueza es obvia y bastante independiente de elementos auxiliares como el contenido narrativo, la pantomima o la utilería teatral. Lopukov decía que ni siquiera Lev Ivanov con sus hermosos cisnes o Fokine con sus sílfides pueden compararse con la grandiosidad de las sombras. En todo lo que se ha escrito sobre el reino de las sombras, nunca se ha mencionado el factor principal que diferencia a esta obra de otras innumerables, que son superficialmente llamativas, pero que carecen de una sustancia interior profunda. En los principios de su composición, El reino de las sombras guarda un fuerte parecido con la sonata musical Allegro. La forma de la sonata en la música, con su exposición, elaboración y repetición de temas, o apertura, desarrollo y desenlace, es rica y profunda en su mayor parte, independiente de cualquier contenido narrativo. La coreografía de El reino de las sombras se desarrolla exactamente de la misma manera, pero lamentablemente los especialistas en danza no se han percatado del hecho. Como dato curioso, nunca se ha encontrado una sola referencia a ella en ninguna coreografía existente. El reino de las sombras contiene todos los rasgos típicos de la forma de una sonata. Es posible identificar una exposición, elaboración y desenlace en el tratamiento de ciertos temas coreográficos. La interacción de estos temas forma la base más que el contenido narrativo. Hay una condición: aunque la forma de la sonata de la coreografía es similar a la forma de la sonata musical, las dos no son idénticas. En el caso de la música, la materia prima es el sonido, mientras que en el caso de la coreografía es el movimiento. Lo primero se percibe sonoramente, lo segundo visualmente. La diferencia es insignificante. Como en cualquier obra musical en forma de sonata, una pieza coreográfica en esta forma debe continuar junto con el tema principal, varios temas secundarios que se desarrollan en paralelo al tema principal y son contrapuntos a él. En la segunda sección, el desarrollo, estos temas pueden estar en diferentes tonalidades para usar terminología musical. En términos de coreografía, esto significa que pueden reaparecer en diferentes alineaciones o hacerse más complejas por la introducción de nuevos temas coreográficos que surgen de los originales o surgen de ellos. Por ejemplo, un simple assemblée sin elevación puede adquirir elevación, posiblemente cambiando de un pequeño salto a un gran salto, un tournant. Es decir, puede volverse más elaborado a través de la adición de los giros en el aire, posiblemente en varias alineaciones, effacé, croisé, hacia atrás, de frente o al lado. En las composiciones basadas en variaciones, estos temas de la segunda sección, développé, pueden ser refinadas piezas virtuosas
y que pueden interactuar con nuevos temas secundarios para reaparecer uno al lado del otro en la repetición. La coda es fundamental en un trabajo coreográfico en forma de sonata. Algunas codas consisten en un conjunto de movimientos impresionantes elegidos al azar. Un ejemplo es el último acto de Don Quijote. Pero una coda coreográfica debe ser un desenlace precisamente del tipo que encontramos en el Reino de las Sombras, donde un crescendo del virtuosismo se justifica por el desarrollo coreográfico en lugar de ser una mera mezcla de movimientos aleatorios. Queridos amigos y comunidad European Dance Grand Prix, gracias una vez más por apoyarme y por llegar hasta el final de este video. Este video continuará. Hasta la próxima.